Vamos a comenzar con la enseñanza, ¿cierto? Hay emoción, hay emoción. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestra serie de la familia. Y bien, ¿cierto?, tomamos 2 sesiones anteriormente para hablar, ¿cierto?, en cuanto al rol del esposo. Y esta es la segunda sesión también para hablar en cuanto a la esposa. Y trato de abarcar esto, hermano, no solo la esposa, sino que también la mujer, ¿cierto?, en medio de la familia, de la sociedad. Hoy día también vamos a tratar un poquito en cuanto a la mujer también en la iglesia del Señor. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir tratando estas enseñanzas, ¿cierto?, bíblicas. Deme un segundo. Bien, y hermanos queridos, como mencionábamos y oramos, todo esto no tiene el fin, ¿cierto?, de tener una carga impositiva de tradiciones, ¿cierto?, y de leyes sobre la vida de cada uno, sino que todo lo que va tratando a cada uno de nosotros es ir moldeándonos según la Escritura, según la palabra del Señor finalmente. Que el Señor nos transforme conforme a su voluntad. Así que, déjenme buscar aquí, vamos a ir a este tiempo. Bueno, hemos orado. Queridos hermanos, si permítanme simplemente hacer un resumen, ¿cierto?, para conectar con la semana pasada. Recordemos, ¿cierto?, algunos conceptos básicos. ¿Qué pasajes hemos usado bastante que usted después también puede revisar en su casa y estar aplicando en cuanto a que nos dan una buena base en cuanto a los roles, en cuanto a la perspectiva de hombre, mujer, bíblicamente? ¿Qué pasaje? Es importante que usted lo conozca, que usted pueda ir después a su Biblia, ¿cierto? Martín, Génesis, ¿cierto? Capítulo, claro, 1 y 2, ¿cierto? Especialmente el 2, del 15 al 18 hemos tratado, hoy día va a volver a salir, así que muy bien. ¿Qué otro pasaje hemos tratado varias veces? Efesios 5, ¿cierto? Efesios 5, el pasaje cuando está hablando de la humildad, de la sujeción unos a otros, llega Pablo a la relación, ¿cierto?, fundamental del matrimonio y toma como ejemplo y como perspectiva, ¿cierto?, a Cristo con la iglesia, de lo cual hay mucho que extraer. La semana pasada, ¿cierto?, estuvimos viendo estos 3 puntos, ¿cierto? La mujer, su naturaleza, ¿cierto?, y su dignidad, ¿cierto?, creados a la imagen del Señor, creados por Dios particularmente, creados, ¿cierto?, compartiendo naturaleza con el varón, ¿cierto?, no inferior en dignidad, no inferior en capacidades, no inferior, ¿cierto?, en su naturaleza, distintos sí en roles y en enfoques en medio de la familia, la sociedad y la iglesia. ¿Cierto? Vimos su rol en el matrimonio, lo hemos tratado con el marido, pero también, ¿cierto?, hemos querido ir específicamente a su rol dentro del matrimonio, y ahí decíamos que los propósitos divinos que encontramos en Génesis son hacia su esposo, compañía y ayuda, ¿cierto? Compañía y ayuda hacia su esposo. Entonces, hermanos, hoy día vamos a abundar un poquito más todavía en estas cosas, llevándolo a algunos aspectos más prácticos también, ¿cierto? Pero es más o menos un contenido muy similar. Y también decíamos al finalizar que el carácter especial, esencial de la relación de su esposa, de la esposa con su esposo, que vemos a través de los pasajes, ¿cierto?, es el respeto, es la reverencia, es que la esposa trate con respeto a su esposo. Y es más, hermanos, yo decía la semana pasada, y es así bíblicamente, muchos de los pasajes que hablan de la esposa hacia su esposo apuntan a que la forma de hablarle a su esposo sea con reverencia, con respeto, con amor, ¿cierto? Uno puede decir, no, si yo lo amo, ¿cierto? Pero especialmente la mujer, el Señor le dice, bueno, entonces háblele con respeto, ¿cierto? No abunde en críticas, no abunde, ¿cierto?, en quejas, no abunde habitualmente, ¿cierto?, en estar atacando o estar teniendo una mala impresión, sino que háblele con respeto, ¿cierto? Sea reverente. Hermana amada, en el amor del Señor también hay un dicho que dice, somos dueños de nuestras... dice, puede ser, pero
somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras, ¿cierto? Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Lo que usted dice va a tener una repercusión, va a tener una importancia, así que cuide las formas, las maneras, la insistencia en las palabras. El varón también, pero la palabra del Señor da un consejo especialmente enfocado hacia la esposa. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado la semana pasada? ¿Alguna observación? ¿O nos embarcamos ya en la...? ¿No? ¿Bien? ¿Sí? Bien, hermanos queridos, yo les pido de verdad, si tienen alguna pregunta, si va a quedar con alguna duda sincera, hermanos, hágala, plantéela. Nuestra labor como pastores, como iglesia, es responder a esas preguntas desde una perspectiva bíblica. Bien, hermana amada, en cuanto a lo que era la compañía y la ayuda, ¿cierto? Hablábamos la semana pasada en que la vida de la esposa con el esposo deben estar unidas, deben andar juntos, caminar juntos, no solo habitar el mismo lugar, no solo cuidar de las mismas cosas, sino que la vida del esposo y la esposa bíblicamente deben andar juntos, tener el mismo proyecto, ir hacia el mismo lado. Bíblicamente, queridos hermanos, no son un matrimonio sano delante del Señor los que llegan a dormir a la misma casa, ¿cierto? Están juntos, hay una intimidad física y luego cada uno hace su proyecto, cada uno cuida de su área. No es como el Señor ha diseñado hacia el matrimonio. El Señor lo hizo para que seamos uno. Y en eso, dando el consejo a la esposa, ¿cierto? Queridos hermanas, debe guardar eso, que su mente y su corazón sea para su esposo. Sea para él. Debemos enseñarle a nuestras hijas tener esta perspectiva del matrimonio. Hermanos, porque es un mal frecuente que jóvenes cristianas, piadosas, se casan, pero continúan haciendo su vida lejos de su esposo, cada uno con su plan personal, cada uno con su desarrollo y sus metas. Hermanos, la palabra del Señor nos llama no solo a estar ahí, sino que estar juntos, estar unidos, estar compenetrados el uno con el otro. Amada hermana, usted está llamada a glorificar a Cristo en su hogar por medio de una conducta pura y respetuosa. Hermanas solteras, usted también está llamada a cultivar el mismo carácter, a glorificar a Cristo por medio, ¿cierto?, de una conducta respetuosa, por medio de una conducta que se sepa sumar también al proyecto familiar, de la iglesia, ¿cierto? Usted también puede cultivar esta forma, este carácter de ser ayuda y compañía. Algunos puntos que vamos a tratar hoy. La esposa y su unión con su esposo, ¿cierto? Vamos a profundizar un poquito más allí. La esposa, ¿cierto? Y la relación con los hijos. Y la esposa y en la iglesia. O la mujer en la iglesia, perdón. Hermanas queridas, sabiendo que el Señor le ha puesto por compañera, ¿cierto? Y por ayuda de su esposo, no debemos dejar de ver lo que es la instrucción bíblica en esto. Vamos a Génesis de nuevo, capítulo 2, el verso 23 al 25. Génesis capítulo 2, versos 23 al 25. Dice así la palabra del Señor, Génesis 2, 23 al 25. Cuando el Señor presenta a Eva, a Adán, ¿cierto? Le dice el hombre, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer o varona, ¿cierto? Porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban, ¿cierto? Otra versión dice que el hombre dijo, al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿cierto? Sproul decía como que el hombre dicho, aleluya, ¿cierto? Esta sí es compañía, ella es como yo, ella es para mí, ¿cierto? Tenemos una naturaleza que compartir. Hermanos, la esposa y el esposo, al unirse en matrimonio, vienen a ser delante del Señor una sola carne.
Yo decía, y uso este término, ¿cierto?, con algo de temor, pero es una unidad mística en el sentido de que no llegamos a entender la profundidad, ¿cierto? Somos dos personas, seguimos siendo dos cuerpos distintos, pero hay una unidad delante del Señor que se establece cuando dos personas contraen matrimonio, con la que no se debiera y no se comparte con nadie más sobre la tierra. Ahora, hablando sobre la esposa, es importante, hermana querida, que usted considere esta unidad. ¿En qué aspecto se va a ver su unidad con su esposo? ¿En qué áreas usted puede ver la unidad con su esposo? ¿Qué cosas, qué se une cuando yo me uno con mi esposa? ¿Pueden mencionar algunas cositas? O les puedo preguntar también, pero... En las metas y desafíos. ¿Ya? Metas, ¿cierto? Proyectos, desafíos, muy bien. Eso es importante, ¿cierto? Porque también pasa ahora, ¿cierto? Que lo he visto más de alguna situación. Jóvenes en relación, ¿cierto? Quieren, lo voy a tratar de decir así, estar juntos sin pecar, ¿cierto? Entonces se casan, pero continúan algunos meses viviendo separados. Hermano, eso no es correcto. Si usted se casa es para vivir juntos, bajo el mismo techo, ¿cierto? El mismo hogar. ¿En qué otras cosas nos unimos, ¿cierto? En el matrimonio. En los bienes, ¿cierto? Lo hemos dicho otras veces. Ahora, los recursos de ella, ¿cierto?, son míos y los recursos míos son de ella. Son unidos, aunque usted se haya casado con separación de bienes, ¿cierto?, que a veces también pasa, hermanos queridos, delante del Señor, los bienes son compartidos, son de la familia, son del matrimonio. Hermana María Angélica, después de Romina, ¿sí? Exactamente, ¿cierto? Hay una unidad íntima, afectuosa, ¿cierto? Física, que es parte del propósito del matrimonio. Hermana Romina. En la administración de sus finanzas, ¿cierto? No hay administraciones separadas, ¿cierto? Distintas, sino que hay una unidad. Muy bien, hermanos queridos. Ahora, hermana querida, hermano Luis. Igual es importante el tema de la cantidad de los hijos, digamos, porque de repente el esposo quiere tener 10 hijos y la esposa quiere tener 2. Entonces, igual que hay una unidad como en el criterio, ¿cierto? ¿Sí? Es importante. También eso, porque la mujer, realmente el hombre quiere tener mucho y la mujer dice no, o viceversa. Claro. Sí. El consenso, yo creo igual. Es importante. Vamos a llegar al punto de los hijos, ¿cierto? No podemos abarcar todo lo que significa y sobre todo el tema de la cantidad de los hijos. Es un tema, no es delicado, pero sí hay que ver varios aspectos, ¿cierto? Pero sí el matrimonio debe estar unido en eso también, en ese plan, en esa perspectiva. Muy bien. Hermanas queridas, una pregunta para reflexión, ¿cierto? Para usted. ¿Está usted promoviendo y practicando esta unidad en el matrimonio o está separando esta unidad? ¿Está usted promoviendo esta unidad en el matrimonio? ¿Cierto? Con respecto al esposo, él es desafiado, por el ejemplo de Cristo, a conocer y amar profundamente a su esposa y buscar su bien. Pero la esposa es llamada a conocer y honrar la dirección de su esposo sobre el hogar. De nuevo, no importa si él es inconverso o creyente, mientras él no lo esté guiando a pecado, usted debe respetar la dirección de su esposo sobre su hogar. ¿Se ha preguntado esto? ¿Cómo desea mi esposo que funcione el hogar? ¿Cómo desea mi esposo que se manejen los horarios de este hogar? ¿Cómo preferiría él que se direccionara la alimentación en el hogar, el uso de los recursos, ciertas cuentas en las cuales nos envolvemos? ¿Está de acuerdo mi esposa con los gastos, mi esposo con los gastos que yo estoy entrando, incurriendo? ¿O le llega solamente la factura, cierto, y tiene que hacerse cargo? Hermanos, eso no es correcto. No es correcto porque que los bienes sean uno no significa que usted tome y gaste nomás sin ninguna consecuencia. Tiene que ver con que usted se una en eso, en una misma conciencia y tranquilidad, conversando y pueda hacer los gastos necesarios, ¿cierto? No es correcto, lo otro sería ignorar en realidad a mi esposo, usando de los bienes que él está proveyendo para el hogar. Hermanos, esta es una unidad de pensamiento y propósito, pero como decía algunos de nuestros hermanos, también tiene que ver con la unidad íntima, afectiva, con su esposo. Voy a tratar, ¿cierto?, con términos con cuidado esto, pero es algo que necesitamos tratar porque la palabra del Señor lo trata, ¿cierto? Hermanos amados, hermanas queridas, esposas y hermanas que van a ser esposas, hermanas que, ¿cierto?,
que en algún momento esperan en el Señor poder casarse, la unión matrimonial bíblicamente se refleja y se ejemplifica en la unión física, afectiva del matrimonio, esta unión pactada, esta unión amada, esta unión apreciada y diseñada por Dios, viene a ser el reflejo más profundo y más práctico de la unión que tenemos como matrimonio, se refleja por medio de la unidad física. Mire, busquemos, vamos a ver un ejemplo que está puesto en negativo, ¿ya? Pero para que entienda la idea. 1 Corintios 6, 16. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 16. Pablo está exhortando, ¿cierto?, a los hermanos de Corintio a huir de la idolatría y dentro de eso también a huir. Parte de lo que involucraba la idolatría en Corinto era ir, ¿cierto?, y estar con prostitutas, ¿cierto?, sacerdotisas que estaban en los templos, ¿cierto? Y caían en fornicación, pero esta era una práctica no solo, ¿cierto?, de inmoralidad, sino que también idolátrica, estaba envuelta en ese sistema. Y Pablo le va a decir esto en cuanto a esa práctica. 6:16 dice, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. En un sentido negativo, Pablo está diciendo, y el Señor, ¿cierto?, inspirando, le está diciendo, ¿o no saben que cuando van y están íntimamente con una mujer ramera, ¿cierto?, ustedes se están uniendo delante del Señor con ella, están compartiendo con ella una unidad que para el Señor es profunda, no es solo un aspecto físico, refleja, ¿cierto?, que ustedes están uniendo sus vidas con ella y delante del Señor son responsables de esto. De la misma manera, queridos hermanos, la unidad física en el matrimonio no es simplemente la idea de saciar nuestros placeres. La idea de la unidad física viene a ser el reflejo más profundo, ¿cierto?, y la unión más profunda delante del Señor del matrimonio. Por lo tanto, amadas hermanas, esta relación íntima es un don dado por el Señor y sepa esto en su conciencia. Es una bendición del Señor para disfrutar en el matrimonio. Hermanos, la sexualidad no es un pecado en sí mismo. Dentro del contexto del matrimonio es una bendición dada por el Señor para el disfrute del matrimonio, para la unión, para mantener unidos y cercanos los sentimientos, los afectos, la relación de aprecio del esposo y su mujer. Hermana querida, hermanos queridos, no hay pecado en la relación íntima del esposo con la esposa. Su esposo, querida hermana, para que tenga buena conciencia de esto, no peca al anhelarla, al encontrarla bella, al admirarla. Él no está siendo un hombre carnal, no está siendo un hombre malvado, no está siendo pecaminoso. Y somos llamados por el Señor a amar a nuestra mujer, ¿cierto? No a estar cayendo en la impureza de observar a otras mujeres y después querer saciar mis deseos carnales, ahí sí, ¿cierto?, con mi esposa, sino que soy llamado a amar, a apreciar, a admirar, a encontrar bella, única a mis ojos, ¿cierto? El Señor le dice al profeta Malaquías, si no me equivoco, pero a uno de los profetas menores le dice, te voy a quitar la alegría de tus ojos, ¿cierto? Hablando de que su esposa iba a morir en un momento. Pero esa es la idea, ¿cierto? De ella es la alegría de nuestros ojos. Entonces, hermana amada, tenga buena conciencia de esto. El ser cristiano, conservador, bíblico, no significa que nuestra vida íntima sea pecaminosa. Es más, así él como usted son llamados por el Señor a mantenerte cerca sin descuidar esta área. Sin descuidar esta área en tiempo, ¿cierto? Con nuestro esposo. Vaya a 1 Corintios capítulo 7. Verso 4. La palabra del Señor dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse
a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Esta es la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos llama, hermana amada, le llama a no descuidar esta área afectiva con su esposo. No debe descuidar esto, ¿cierto? Porque no solo tu esposo puede ser tentado. Hermana querida, tú también puedes ser tentada. Dice, para que no sean tentados, tú también estás susceptible a pecar, no solo a caer directamente en fornicación con otro hombre, sino que a comenzar, hermana, a divagar en tus pensamientos, a romantizar la idea de otro varón, a codiciar, a desear a otras figuras masculinas. Hermanas queridas, yo les ruego, debe haber un cuidado especial en esta área. No solo los varones son tentados en esto. Y para mantener una vida de santidad hay que procurar estar cerca íntimamente y no descuidarlo a través del tiempo. Hermana amada, permítame hacer algunas preguntas. ¿Qué crees que está sucediendo cuando estás distanciada con tu esposo y empiezas a apreciar y admirar a otros hombres? ¿Qué crees que está sucediendo? ¿Acaso eso no es pecado? ¿Acaso eso no es ser tentada por el diablo, por tu carne? Querida hermana, ¿qué crees que está sucediendo cuando tú estás alejada por tiempo de tu esposo y empiezas a apreciar a otro hombre de la iglesia, a otro hombre de tu vecindario? Ya estás siendo tentada, hermano amado. La fornicación no llega en una cama, empieza en el corazón de los hombres, de las mujeres, en la mente, con intenciones, con gestos, con actitudes. Tú también puedes ser tentada. ¿Qué crees que está sucediendo, amada hermana, cuando tus afectos más románticos están siendo saciados por algún personaje de una serie? ¿Crees acaso que eso no es una forma de infidelidad? La infidelidad no comienza allá lejos en el acto práctico, sino que en el corazón. Hermanas, cuidado. Hay series, ¿cierto?, románticas que dicen, claro, no muestran escenas de sexualidad explícita, ¿cierto? No muestran otras cosas, pero cuidado cuando ese personaje es lo más romántico que tú encuentras y lo que aprecia en tu corazón y empieza a crecer un aprecio por esa persona. Así como la pornografía, este tipo de romances con una persona, con un personaje ficticio, es pecaminoso. Cuidado, cuidado. Hermanos amados, hermanas, este pecado no está lejos de ti. No está lejos de tu corazón, querida hermana. No está lejos de tu corazón el alejarte de tu esposo. Un corazón que está lejos de su esposo está cerca de ser saciado en otro lugar. Evalúa, amada hermana, su vida con su esposo. Y esto necesitamos transmitírselo a nuestras hijas. Y tengo hijas, ¿cierto? Si usted se casa, debe ser cuidadosa con su esposo. Debe amarlo, demostrar su afecto y debe estar cerca habitualmente de él. Este pecado no está lejos de usted, hermana amada. De verdad lo digo delante del Señor porque nos cubrimos con un cierto tabú, ¿cierto? Esto no pasa. Ciertamente que son tentadas. Y cada vez más mujeres jóvenes son las que desprecian el matrimonio, abandonan el matrimonio, caen en infidelidades. Cada vez más mujeres adultas abandonan el matrimonio. Entonces, queridas hermanas, cuidado con esto. Tu esposo, hermana querida, yo sé que esto va a ser un desafío. Debe ser hermoso a tus ojos. Primeramente, hermana, ¿por qué debe ser hermoso a tus ojos? ¿Cierto? No todos tenemos las mismas facilidades, ¿cierto? No. Primera, ¿por qué debe ser, hermana, hermoso a sus ojos su esposo? Porque has decidido amarlo. Hermana, por eso, primeramente, por causa del Señor, a causa de que amas al Señor, amas a tu esposo. A causa de que te sujetas al Señor, te sujetas a tu esposo. Pero en segundo lugar, hay una decisión, hiciste un pacto de amarlo. Y como le decía antes, ¿cierto? Esta forma de amor del Medio Oriente, ¿cierto? Tu esposo es hermoso porque es tu esposo.
porque Él es para ti, porque hizo un pacto contigo, porque te tomó para sí, por tanto tu esposo es hermoso para ti. Debe serlo, ¿cierto? Tu esposo debe ser deseado y saber que es deseado ante tus ojos. Hermano querido, Cantar de los Cantares, toda hermana adulta, ¿cierto? Mayor de 20 años, y si usted es casada, lea el Cantar de los Cantares. Yo sé, no va a ser fácil leerlo con nuestros hijos pequeños, ¿cierto? Pero Cantar de los Cantares no es sucio, es un amor sumamente hermoso, romántico, apasionado, ¿cierto? Entre el esposo y la esposa. Y que está en la palabra para cultivar nuestro amor y nuestra relación matrimonial. Entonces, amado hermano, léalo. No es un libro tabú, un libro que usted no puede abrir. Léalo. Y dice la tsunamita, ¿cierto?, de Cantar de los Cantares, dice, mi amado es mío y yo soy suya, ¿cierto? Ese es el corazón, hermana querida, que debe tener. Él es, mi amado es mío. Hay un sentir de pertenencia que lo hace hermoso para mí. Como le decía a los esposos, también a la esposa, hermana, ¿qué tiene usted con ese personaje de ficción, el cual le parece tan romántico? ¿Qué ha hecho por usted? Él hizo un pacto con usted de amarla y ser fiel con usted. ¿Qué ha hecho otro hombre de la congregación por usted? ¿Acaso la sustenta y la cuida? ¿Acaso ha formado un hogar con usted? ¿Acaso ha estado con usted por 10, 20, 30 años? ¿Le ha visto crecer, envejecer? Hermano querido, ¿qué tiene otro hombre con usted? Su pacto y su amor debe ser para su esposo. Y con él debe resguardar fidelidad, afectos, pensamientos. Debe haber pureza y santidad en el amor también de la esposa hacia su esposo. Hermanas, aprecie el amor, no como el mundo, aprecie el amor, no como el de las series coreanas, ¿cierto? Aprecie el amor. Se rieron, ¿cierto? Hermanas queridas, aprecie el amor como Cristo nos da ejemplo. Mire, le voy a dar un ejemplo sumamente retrógrado, ¿cierto? ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo nos mostró su amor Cristo? Voy a dar 12 versos de ejemplo. Dice Romanos capítulo 5, verso 8. Búsquelo, va a ser bueno. 5, 8. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por amor? ¿Cómo mostró su amor? Se dio por nosotros. ¿Qué hizo Dios por amor? Aunque aún no siendo perfectos, aún siendo pecadores, nos amó y se dio para nuestro bien. O sea, Dios fue paciente, misericordioso, ¿cierto? Compasivo, sacrificado. El amor de Dios, ese es un amor profundo, un amor hermoso. Efesios 5:2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, tomando un ejemplo tan hermoso, tan profundo y sencillo, yo, hermana querida, le quiero rogar que cultive este aprecio por este tipo de amor. ¿Hay un hombre en tu hogar que se ha dado a sí mismo por cuidarte y sustentarte y ha permanecido a tu lado? Aprecia ese amor. Hay un hombre que permanece en el hogar, hay un hombre que te sobrelleva porque ciertamente tú también eres profundamente pecadora como él lo es. Hay un hombre que también está a tu lado por tiempo. Aprecia ese amor. Ese es un amor valorable delante del Señor. Ese es un amor genuino. Ese es un amor, que apunta a este amor perfecto que tiene Dios. Hay un hombre en tu hogar que, aunque es silencioso, sencillo en su pensamiento, a veces algunos tímidos, ha sido paciente contigo, persistente, se ha mantenido fiel al hogar. Ahí hay un hombre que ama. Eso es un hombre que ama realmente. A ese tipo de hombre, hermana amada, entréguese. A ese hombre sea afectuosa. A ese hombre muéstrele cercanía y aprecio, amor, como la iglesia con su Señor Cristo.
Entréguese a Él, cercana, afectuosa, físicamente, con gozo. No solo por deber, sino también por el gozo de estar con aquel que ha hecho pacto con usted para estar a su lado. Hermana amada, y esto también para que lo aconsejemos a nuestras jóvenes, a nuestras hijas, de la misma manera quisiera decir, hay personas que no son que a los que no debiera prestarle tanta atención porque quizás todavía no han formado el carácter de este amor. Estos jovencitos a la moda, medios frágiles, que no saben esforzarse, ¿cierto? Suaves, que renuncian a cualquier cosa que les mueva la comodidad. Querida hermana, aún no tiene lo necesario para ser un esposo. No ponga los ojos en él. Es un niño. Y quizás sea un niño hasta los 30, 40 y pase la vida siendo un niño, quejumbroso, frágil, débil. Ese no es un hombre al cual poner sus ojos. Ponga los ojos en aquel que puede tener un exterior no lo más agraciado, ¿cierto? No fue su fortaleza, pero querido, un hombre que sepa trabajar, un hombre que se haga cargo, un hombre que quiera hacer un pacto, no que quiera disfrutar de los beneficios sin haberse hecho cargo de las responsabilidades. No un hombre que quiera disfrutar de sus besos, sus caricias, pero aún no está dispuesto a dar un hogar, no está dispuesto a trabajar, no está dispuesto a desvelarse. Hermano, no, ese no es el orden. Usted necesita apreciar a un hombre que esté dispuesto a morir por usted, a darse, a renunciar, a coartarse por causa de usted. Queridas hermanas, cuidado, que esos debieran ser hombres apreciados para una mujer que ama al Señor. Bien, esta entrega, hermanos, esta pureza en el matrimonio, no sé lo cierto, tiene que ver con, guardar la pureza de esta área, hermano amado, no solo tiene que ver con ser infiel a otro. Guardar la pureza también en el ámbito íntimo, hermanos, hermanas queridas, también tiene que ver con no caer en el abandono de esta área, no caer en manipular con el área íntima al esposo para conseguir algún bien, algún avance, alguna respuesta definida. Hermanos, ambos se deben el uno al otro. Ambos, no solo la mujer, el varón también. Ambos se deben el uno al otro. El aspecto íntimo no es un área para manipular. Nosotros no le decimos al Señor, Señor, no, es que no te voy a adorar hasta que tú respondas a mi oración. Decimos así como iglesia, nos entregamos a Él. Él es nuestro Señor, lo amamos. Él ya se ha entregado por nosotros. De la misma manera, en el matrimonio, la intimidad no es una moneda de cambio. Eso es pecaminoso, eso es cruel, eso es carnal. Hermanas amadas, cuidado con esto. Recuerde, hermana amada, su esposo no es su hijo. Su esposo es aquel que el Señor ha puesto por cabeza de su hogar. Y hermana soltera o hermana viuda o hermana, ¿cierto?, que se ha mantenido soltera por causa del Señor, usted es llamada a guardar esta misma pureza antes de casarse, o si se ha decidido quedar sola el resto de su vida. Hermana, guarde su corazón en santidad, en pureza, no fantaseando las mismas cosas. Guarde su corazón para el Señor. Hermana amada, usted puede encontrar esta plenitud y este placer y este complemento también en el Señor profundamente. El mismo salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las aguas, ¿cierto? Por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mientras es soltera, ¿cierto? Su anhelo, su complemento perfecto es el Señor. Después va a tener a su esposo, pero aún así su saciedad y su plenitud está en el Señor. Usted aún debe guardarse en santidad, debe guardarse en pureza, debe guardarse en exclusividad para el Señor. Hermana querida, no está libre usted para jugar con hermanos, jugar con el romance en su mente, jugar con relaciones que no llegan a nada serio. Debe guardarse en santidad. Hermanas, entonces, para concluir este punto, son llamadas a la compañía, a la ayuda de sus esposos, pero también a vivir una vida unidas a ellos, y esta unión se debe reflejar en una unión afectiva, física, cuidadosa de su propia vida y de la vida de su esposo.
Hasta allí, con respecto a este punto, hermanos queridos, hermanas, ¿hay alguna pregunta, alguna observación? ¿Necesitamos aclarar algún punto? Hermano Luis. Sí, me gustaría, bueno, es interesante ver esta intimidad como propósito divino. Uh-huh. Y hoy día voy a pensar más en aquellos que llevamos muchos más años en matrimonio. Sí. Y que de pronto la vida nos agita de tal punto Sí. que descuidamos la intimidad, a lo mejor Sí. no por no amarnos, Sí. sino por el agotamiento. Exacto. Entonces, pienso que muchas veces necesitamos pensar más allá y decir qué cosas nos están agotando que nos hacen descuidar de la Exacto. intimidad. Sí. Entonces, Sí, hermanos, muy buen punto, queridos hermanos. El andar, a ver, este aspecto es fundamental del matrimonio. Fundamental. Alguien podría decir, no, es importante jugar, entretenernos con la esposa, estar, digamos, haciendo otras cosas, actividades, es bueno, pero no es fundamental. Sustentar la familia es fundamental. Cuidar el uno del otro es fundamental. La vida íntima es fundamental en el matrimonio. Por tanto, no se puede descuidar, no se puede descuidar. Hermanos amados, y en eso es lo que dice nuestro hermano muy correcto. Si es algo fundamental, entonces debo ver qué cosas me están impidiendo llevar una vida constante, ¿cierto? Hermosa, dedicada a la afectuosidad física con mi familia, con mi esposo, ¿cierto? Entonces necesito ver, mi trabajo me consume de tal manera que no tengo fuerzas para nada más que mi trabajo, algo debe hacer con su trabajo. No es que la iglesia y la esposa y los hijos deban entender siempre. Algo debe hacer con su trabajo. Usted no fue creado para el trabajo. Usted fue creado para el Señor y para sus propósitos. Y dentro de sus propósitos está sustentar su hogar, amar a su esposa, amar a su familia, ¿cierto? Y entregarse a ella habitualmente. Entonces necesita ver eso, querido hermano. Hay a veces nosotros nos haríamos un chequeo, ¿cierto? Porque no estoy pudiendo ir a trabajar, cosas, pero no cuidaríamos nuestra salud de la misma manera para poder cuidar de mi esposa en lo íntimo. Hermano amado, debemos saber que esto es santo, que esto es bueno, que esto es un mandato del Señor y es una bendición para nuestras vidas. Así que tengamos ese cuidado de ordenar las cosas de tal manera. Incluso, queridos hermanos, yo tengo que decir, nosotros como iglesia no tenemos reuniones 5 o 6 veces a la semana, ni todos los sábados, para que usted tenga tiempo de descanso, de familia, para que se gasten las cosas que el Señor también le ha llamado a hacer. Entonces, muy buena observación, mi hermano. ¿Algo más, queridos hermanos? Si no, para avanzar. Sí. Bueno, no, digamos, ahora vamos a ver en cuanto a los hijos, pero la intimidad física, por ejemplo, es un fin en sí mismo, de gozo, de unidad, de placer, que tiene como fruto, ¿cierto?, el tener hijos. Pero no se debe descuidar la intimidad por no poder tener hijos. No, sí. Bien, hermanos amados, vamos a continuar, ¿cierto? Hay otros puntos también muy interesantes que poder ver. La esposa y su unión con su esposo. Había olvidado que tenía todo esto. Ya, bien, la esposa, ¿cierto? La mujer y los hijos. Amados, este es un asunto que como iglesia a veces, o no nosotros, pero el cristianismo hoy lo toca como muy delicado, como que habría que tomarlo con pinzas. Pero hermanos, es un asunto que hay que hablar porque bíblicamente también está allí, es presente y es habitual. Es porque vivimos en un contexto, ¿cierto?, donde los hijos son vistos, creo que lo mencioné en otro, como ladrones del proyecto y de mis propósitos, ¿cierto? Que no podemos animar a las esposas o a las familias a tener hijos. Pero esa no es una perspectiva bíblica. No es correcto delante del Señor. Debemos decir claramente, amados hermanos y amadas hermanas, así como lo dijimos a los varones hace algunas clases atrás, pero especialmente ahora a nuestras hermanas, para los cristianos que abrazamos la palabra de Dios, los hijos son deseables. Los hijos son una bendición del Señor, por los cuales vemos que los personajes bíblicos clamaron al Señor, oraron, pidieron, Señor, danos hijos. Señor, los hijos son un tesoro que Dios da y que debiéramos anhelar desde nuestra juventud. Que los mejores años de más fuerza de nuestra vida podamos dedicarlo a criar hijos.
Hermanos queridos que aún pueden tener hijos, ¿cierto? Que están en este proceso. No es lo mismo criar con 20 y tantos que criar con 30, que criar con 40. ¿Cierto? O sea, sabemos, yo, ¿cierto? No quería decir... No. Hermanos queridos, no es lo mismo. Usted quiere dar al Señor, ¿cierto? Entregar crianza, que honra. Bueno, procure administrar sus fuerzas también. No va a ser lo mismo al ir pasando la edad. Siempre va a ser una bendición, siempre va a ser una gracia de Dios, siempre vas a poder hacerlo, pero en asuntos de fuerza que el Señor nos ha dado, no es lo mismo los desvelos, ¿cierto? Los cansancios a una edad que a otra. Los hijos, ¿cierto?, son un tesoro del Señor. Mire, voy a mencionar algunos pasajes de la palabra del Señor para recordar, esto ya lo dice con los varones, ¿cierto?, pero para recordar estos pasajes que los hijos son una bendición del Señor. Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala. La bendición de Dios para ellos fue, multiplíquense, crezcan, abunden sobre la tierra. Salmo 127:13, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son una dádiva, un regalo, un don del Señor, no un deber del Señor, sino una gracia del Señor que Él da, ¿cierto?, a muchos de los matrimonios el poder tener hijos, a personas, ¿cierto?, el poder tener hijos. Salmo 139:13, mire lo hermoso, el salmista habla como desde dentro, dice, porque tú formaste mis entrañas, le dice el Señor, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es una obra del Señor, el hijo formándose en el vientre, la vida creciendo, naciendo en el vientre de la madre. Génesis 17:16, ¿cierto? Hablando de la bendición del Señor sobre Abraham y hablando a Sara, Génesis 17:16 dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Es una bendición, dice, sí, la voy a bendecir. ¿Sabes qué? Le voy a dar hijos, la voy a bendecir. Hermanos, estos y tantos otros pasajes en los cuales la parte principal de la bendición era poder tener hijos. El Señor cada vez que prometía bendición a su pueblo le decía, y multiplicaré tus hijos, tu descendencia sobre la tierra, y también esta y estas otras cosas. Pero era parte de la bendición del Señor. Hermana amada, necesitas poder cultivar esto. No ha sido la palabra del Señor lo que cultivó un pensamiento diferente. Ha sido un pensamiento feminista, mundano, ha sido un pensamiento egocéntrico, ha sido un pensamiento egoísta. Para los hombres también, pero esta guerra principalmente ha sido hacia la mujer. Y cambiar su perspectiva de que los hijos sean deseados a que los hijos sean aborrecidos. Hermanos, la palabra del Señor no tiene esa perspectiva, no la tiene. Y es importante poder volver a ella. Hermanas amadas, el Señor, como mujeres a ustedes, les ha regalado esta gracia del Señor de poder ser madre de las próximas generaciones. No nos dio a nosotros esta bondad como varones. Nosotros no podemos gestar a nuestros hijos. Por mucho incluso que un hombre quiera hacerse todo lo que quiera, nunca va a dejar de ser un hombre, ¿cierto? Primeramente, nunca va a poder gestar a un hijo. Hermanas amadas, esta es una gracia de Dios que el Señor le entregó a ustedes. Yo les ruego que no desprecien esta honra. Si el Señor les dio la capacidad de hacerlo, no lo desprecien. No desprecien la gracia con la que el Señor te ha dotado. Ni por mucho, cierto, que alguno de nosotros pudiera desear tener un hijo de sus entrañas, no podría hacerlo. Hermana amada, si el Señor te ha dado la capacidad de hacerlo, glorifica al Señor por eso. Sabemos, y cada vez más común, cierto, diagnósticos de no poder tener hijos. ¿Cierto, hermana amada? Si el Señor te ha permitido poder tener hijos, glorifique al Señor por eso. Honre al Señor, dé gracias al Señor. Hermanas que ya tuvieron sus hijos y están viendo cómo crecen sus hijos, sus nietos, animen a las generaciones que vienen. Si usted ha hablado mal y ha hecho desistir a sus hijos, a sus nietos de tener hijos, puede arrepentirse aún. Hay arrepentimiento, puede arrepentirse de haber dicho cosas que no son del Señor como un buen consejo.
Hermana, no es un buen consejo decirle a una hija, no tenga hijos, no se meta en eso. No, hermanos. Usted tuvo una mala experiencia, usted tuvo una vida difícil, hermana amada, pero la bendición de tener hijos aún es bendición bíblicamente. Amén. Amados hermanos, no es el Señor, sino el... ¿Ibas a hacer una pregunta? No es el Señor, sino el mundo el que ha desenfocado los corazones. El apóstol Pablo va a decirle incluso a las viudas jóvenes, ¿cierto? Alguna mujer podía enviudar en el primer siglo, casarse a los 16, 17, 18 años, podía enviudar a los 20, 25, a los 30, ¿cierto? Y ya ser una viuda a esa edad, porque el hombre se enfermaba, moría, iba a la guerra, X razón. Y Pablo le dice a las mujeres viudas jóvenes, le dice en 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, gobiernen su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hermanas queridas, Pablo, si hubiera estado allí usted, viuda que aún tiene edad para casarse, para formar una familia, le hubiera dicho, hermana, cásese, pídele al Señor, busque un varón y cásese. Hermanas queridas, yo también en eso no me quiero desviar mucho, pero también hay un punto, es la disposición al matrimonio. Si usted no tiene que encontrar al hombre perfecto, porque usted tampoco es la mujer perfecta, usted tiene que encontrar delante del Señor un hombre cristiano que ame al Señor y esté dispuesto a tomarla por esposa y entregarse por usted en su vida. Hermanas, yo no creo en esto que estoy buscando la voluntad como si esa voluntad de hombre tuviera una cara para usted. Dios nos dio un parámetro. Dentro de eso, cásese. Cásese. Busque, ore al Señor, sea prudente, pero si de alguna manera tiene que tener alguna iniciativa dentro de la prudencia, puede hacerlo. Tampoco vemos pecado en eso, dentro de la prudencia, dentro de haber orado, esperado, ¿cierto? Y haber sido aconsejada. Hermana, disposición al matrimonio. Es que a veces se hacen unas listas las hermanas, ¿cierto? Y que tachan que no tiene esto, no tiene esta altura, no tiene... Hermana, si él hiciera una lista, querida hermana, disposición al matrimonio, y si está dispuesta al matrimonio, ojo con esto, si usted estuvo dispuesta al matrimonio, está dispuesta a tener hijos. Eso no es separado en la palabra del Señor. Cuidado, porque no son dos proyectos diferentes. Si usted estuvo dispuesta al matrimonio, está dispuesta a tener hijos. Así que, hermanas queridas, las mujeres en la Escritura anhelaban esto. Hay mujeres apreciadas en la Escritura que leemos, ¿cierto?, que anhelaban y que tuvieron hijos. Sara, ¿cierto?, después de tiempo, el Señor también le bendijo. Ana, la madre de Samuel. Ruth, ¿cierto?, María, ¿cierto?, como madre del Señor en lo humano. La madre de Timoteo, ¿cierto? Hermanos, son mujeres que fueron madres apreciadas y muchas otras. Amadas hermanas, especialmente si Dios ya te permitió ser esposa de nuevo, considere tener hijos. Ciertamente no solo tener hijos, ¿cierto? Porque esa es otra dificultad de nuestra época. Ciertamente el llamado no es solo a tener hijos, sino que a criar hijos. A tener hijos en el Señor y a criarlos, a cuidar de su vida. Si el Señor les ha dado a ustedes especialmente el cuidado, bajo la supervisión de un esposo, si el Señor se lo ha dado, ¿cierto? Y lo tiene, pero le ha dado a usted, hermana, y en eso no nos podemos avergonzar como el mundo. No voy a pedir disculpas por esto. A usted especialmente el Señor le ha dado el cuidado de los hijos, y si es necesario que eso le haga estar en el hogar, esté en el hogar y cría a sus hijos. A menos que una situación de vida extraordinaria, que no hay otro sustento que necesita, obviamente entendemos la supervisión, la supervivencia requiere esto. Mujeres, cuando fueron sacadas de Israel como esclavas y llevadas, tuvieron que trabajar, hacerse cargo, hacer otras cosas. Pero si usted tiene la bondad de criar a sus hijos en el hogar, no renuncie a eso por otros proyectos. No renuncie a eso por otras cosas. Isaías 49:15 decía lo siguiente: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y eso lo pone como ejemplo. Así el Señor nos olvida, ¿cierto?, de su pueblo. Pero hermana amada,
creo que va en el mismo sentido. No podemos tener hijos y entregarlos a la vida, ¿cierto? Y dejar de cuidarlos y dejar de buscarlos por otras cosas que van a ser secundarias. Mientras, ¿cierto?, sus hijos están en época de crianza, porque no siempre van a ser niños pequeños ni bebés, no siempre lo van a hacer mientras son niños pequeños. Su preocupación en el hogar, por amor del Señor, por amor de su esposo, es cuidar de sus hijos. Es cuidar de sus hijos. Eso está bien, eso es correcto, eso es agradable delante del Señor. Amadas hermanas, criarlos, disciplinarlos, enseñarles, sustentarlos y cuidarlos. Hermanas amadas, si estás luchando en tu corazón, pregúntate, ¿quién te convenció de que hacer estas cosas era poca cosa? Era de poco valor. ¿Estás luchando si no es muy bueno? Pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Quién me convenció? ¿El Señor me convenció de esto? ¿La predicación de la palabra me convenció de que yo estaba haciendo poco al criar a mis hijos? ¿Al cuidar de ellos, al quedarme en el hogar? No, mis hermanas queridas. La palabra del Señor honra a la mujer. A diferencia de todas las culturas de su tiempo, las leyes del Señor decía, honra a tu padre y a tu madre. La ley condenaba al que hería, al que maldecía a su padre y a su madre. Los ponía en igual nivel de honor. La palabra del Señor honraba a la madre como figura de autoridad, de importancia, al igual de dignidad que los padres. Hermana amada, los hijos son llamados también a oír tu consejo. Ellos necesitan que tú opines, que aconsejes, que corrijas, que tú que tú les des la instrucción. Damos gracias al Señor y se da por otros familiares que a veces cuidan de los hijos, ¿cierto? Que a veces ayudan, un abuelo, una abuela, que protegen, que cuidan. Pero tus hijos necesitan oír tu voz. Tú eres la autoridad junto con el Padre, si el Señor lo permite, para criar a tus hijos. Ellos necesitan oír tu voz. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Necesitan oír tu voz, necesitan que tú le corrijas, que le digas que no. Necesitan oír mientras estén creciendo y mientras pongan oído a tu voz, que tú les des dirección, instrucción de la palabra del Señor. Claramente, cuando ya son grandes y cuando pasa una etapa, no les vas a dar unas palmadas, ¿cierto? ¿Cierto? En sus partes blandas, ¿cierto? No le va, hermana, no vamos, como decíamos en buen chileno, un charchazo, no es una forma de disciplina. No es una forma de disciplina, es el desahogo de tu ira, de tu enojo, dar un golpe en la boca, ¿cierto? No es disciplina. La disciplina está en control, está dentro de lo que yo entiendo. Puedo estar molesto porque hizo algo que está mal, pero dar un golpetazo así no es disciplina. Amado hermano, amada hermana, tus hijos al crecer necesitan tu consejo, tu influencia, tu ejemplo. Tu ejemplo. Queridas hermanas, debe desarrollar en tu hogar un ministerio pujante de enseñanza, de instrucción, de ejercicio de una vida espiritual que refleje la vida espiritual y la palabra de Dios en los aspectos más sencillos de la vida. Tu esposo sí es el pastor de tu hogar, amén, pero hermana, tú no has quedado sin trabajo. No eres una observadora silente, ¿cierto? Que no puede hacer nada, porque he visto también esa actitud, no, es que mi esposo lidera, es que hermana, si ustedes están el día con sus hijos, ustedes tienen que enseñar, disciplinar, corregir, instruir a sus hijos. No es una observadora del hogar, no es otra hija. Usted es la madre, usted está puesta allí. Pablo le dice a las viudas jóvenes que se casen, que tengan hijos, que gobiernen sus casas, que cuiden, que dirijan su hogar como personas encargadas de la supervisión allí. Queridas hermanas, es necesario que hagas este trabajo como discipuladora, como persona que enseña la palabra del Señor a sus hijos primeramente. Debes aprender, debes prepararte, debes desafiarte, debes enseñar. Debes dejar la tendencia a la comodidad.
Debes dejar de autocompadecerte, es que nadie que me entiende, es que nunca puedo descansar, es que nunca puedo... Bueno, ya va a llegar el tiempo, hermana. Si no es aquí en la eternidad, pero necesita poder esforzarse usted también. Usted también esforzarse. Hermana amada, sé que a muchas, ¿cierto?, de las que hoy son madres, las formaron, ¿cierto?, para no ser madres abnegadas. Pero de nuevo, usted ahora tiene la palabra del Señor, tiene la iglesia del Señor, tiene el consejo de hermanas mayores para encarrilar de nuevo sus pensamientos y su corazón. Hermana, tienes a la palabra del Señor como guía, tienes a mujeres maduras, ¿cierto?, que te den su consejo. Esta perspectiva debe ser aún, hermanas, y permítanme decir esto, esta perspectiva de amor, de aprecio, de deseo por los hijos, debe ser aún para nuestras hermanas que son solteras. Si usted es soltera y si se queda soltera toda la vida, eso no le da ni derecho ni lugar para ser tosca y lejana con los niños, con las generaciones pequeñas. No, es que yo soy soltera, yo no me metan con los niños. Ojo, ellos siguen siendo bendición del Señor. Ellos siguen siendo la gracia del Señor, siguen siendo la próxima generación que se está formando. Tiene que tener el mismo corazón compasivo, tierno, delicado, para tratar a los hijos que no sean suyos como suyos. Hermanos, lo decíamos algunas semanas. ¿Quiénes fueron las que impulsaron labores de misericordia, de cuidado, de recibir huérfanos, de atender? ¿Quiénes fueron? Mujeres piadosas, especialmente la iglesia de Cristo, haciendo estas labores en el mundo. Entonces, ojo, hermanas queridas, que sea soltera, que sea mayor, que haya llegado a su edad adulta sin hijos pequeños o nietos, no da lugar para ser bruscos o toscos, ¿cierto?, en nuestra manera de ser con los pequeños. Se me ha ido mucho el tiempo. Bien, hermanas queridas, aún si no puedes tener hijos, porque hermanas, es una realidad, hermanos queridos, varias esposas, hermanos, incluso a veces pasan un tiempo de un diagnóstico de infertilidad por varios años, ¿cierto? Y después a veces el Señor les permite tener hijos, a veces no pueden tener hijos. Hermanas, y no es una maldición del Señor, no es, ¿cierto?, una marca del Señor sobre sus vidas. El Señor en su soberanía, sin que nosotros lo entendamos, lo ha decidido así. Nosotros como iglesia debemos cuidar el honor de estas hermanas y no mirarlas en menos y contenerlas y bendecirlas y darles lugar. Hermanos queridos, cuidado con eso. Nosotros debemos darle lugar. Ahora, ustedes, hermana amada, de nuevo, puede tener un corazón dado a la niñez, al cuidado, al aprecio de los niños, aunque no sean sus hijos naturales, ¿cierto? Siendo una influencia, puede discipular, puede enseñar, puede acoger, puede instruir, puede bendecir materialmente a los hijos que no son naturales. Puede ser una tremenda bendición. Hermana amada, este es un carácter que finalmente, este carácter de querer como a hijos, es un carácter que finalmente es un carácter de los siervos del Señor. Es un carácter que finalmente es el carácter como el de Cristo. Mire, el apóstol Pablo va a decirle a las personas de Corinto, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 4, verso 15, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, que no tenemos registro de que haya tenido esposa o hijo, ¿cierto? Dice lo siguiente, 1 Corintios 4, 15, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros o ayos en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio, por tanto los exhorto, sean imitadores míos. ¿Ven el corazón? Él no los había tenido físicamente, pero él le dice, pero yo soy su padre en Cristo, yo les hablé del Evangelio, yo les he estado enseñando, discipulando. Entonces imítenme. Hermana querida, que no puedes tener hijos naturales, qué hermoso sería poder decirle eso a una niña, a un niño, a un adolescente que necesita esa contención. Mire, yo puedo no ser tu padre natural, pero yo te traje el Evangelio, te he discipulado, imita mi vida de fe, camina conmigo el Evangelio, anda conmigo delante del Señor. Hermanos, finalmente todos hemos sido hijos adoptados por nuestro Dios. Bien, hasta allí alguna pregunta, amado hermano. Esto
da para mucho más, pero ¿alguna pregunta hasta allí para poder abarcar nuestro tercer punto? Hermano Jürgen. Sí, no, solamente agregar eso importante que usted decía, que ese respeto hacia los niños y amor, también de parte de los varones. Exacto, sí. Muchas veces, como varones, estamos ocupados y estresados, lo que sea, pasamos sin saludar a los pequeños. Eso es hijo del Señor también, y cosa de alta estima para el Señor. Así es. También aplicable. Amén. Gracias, hermano. Exactamente. Hermano, y los que crecimos en la iglesia sabemos de esto. Uno se acuerda del hermano que te saludaba, que te apreciaba, ¿cierto? Que el que tuviste como un buen ejemplo a través de los años. Entonces, hermano amado, no pierda esa bendición, esa gracia de considerar a los niños, adolescentes, jóvenes dentro de la iglesia. Bien, vamos a avanzar, ¿cierto? Un poco más. Hoy día ando mal con esto. Bien, la esposa o la mujer en la iglesia del Señor. Este es un punto, ¿cierto?, que creo que es bueno tratar también en su desarrollo dentro de la iglesia, aunque lo hemos mencionado otras veces, pero para dar algunos puntos. Ciertamente, hermana amada, en la iglesia del Señor, la mujer tiene mucho que hacer. No como quizás lo aprendimos en otros lugares, no quizás como lo vieron en otras maneras, ¿cierto?, o en las iglesias modernas. La palabra del Señor nos muestra algunos aspectos que eran revolucionarios para su época, ¿cierto? La palabra del Señor nos muestra tanto del Señor Jesús, de una mirada apostólica, que es importante que las mujeres también aprendieran la palabra como primera actividad y labor, ¿cierto?, dentro de la Escritura. La mujer debe aprender la palabra. Hermano amado, esto es importante porque, de nuevo, uno se va a un extremo, ¿no? Mujeres pastoras, y nosotros decimos no, ¿cierto? Ahora vamos a ver, ¿cierto? ¿Por qué no? Y vamos al otro lado. Entonces, nada, no, nosotros estamos aquí, lo único que vamos a hacer es estar allá atrás. No, los estudios para los hombres, porque nosotras como no enseñamos. Hermanas queridas, usted debe aprender la palabra. Usted debe estudiar, debe conocer el Evangelio, debe profundizar en la doctrina para vivir una vida conforme a la doctrina en el rol y el lugar que el Señor le dio. Hermana querida, el Señor instruyó a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿cierto? Y le da una enseñanza en cuanto a la oración y explica y pasa tiempo con ella y los discípulos se sorprenden porque no era propio, ¿cierto?, que un maestro estuviera hablando con una mujer menos samaritana. Pero el Señor pasó tiempo con ella instruyéndola. El Señor honró a María por sobre Marta cuando ella se sienta a escuchar la instrucción de la palabra, mientras que Marta estaba afanada con las cosas del hogar, ¿cierto? En Lucas 10. Vimos muchas veces en el Evangelio de Lucas cómo las mujeres estaban ahí presentes y hacían preguntas o participaban del contexto del aprendizaje. En 2 Timoteo, Pablo reconoce la enseñanza que Timoteo había recibido, ¿cierto?, de su madre y su abuela, que ellas tendrían que haber conocido también las Sagradas Escrituras para guiarle. Hermanas queridas, usted debe aprender la palabra, aprenda doctrina, aprenda teología, aprenda a examinar su propia vida por medio de la doctrina. Aprenda, hermanas queridas, principios de la Escritura para discipular, pero para su propia vida primero, para su crecimiento, para su avance. Hermana amada, los tiempos emocionalmente hermosos no lo son todo en la vida cristiana. Debe haber una base, un cimiento teológico, doctrinal, firme en su vida. Y debe crecer en eso. Y debemos enseñarle a nuestras hijas a ser mujeres de Berea, ¿cierto? Que escudriñen las Escrituras, que pasen tiempo allí, ¿cómo ella no va a considerar a un jovencito débil en la Escritura? Le va a preguntar, oye, mi hija le va a preguntar, ¿en qué estás en tu devocional? No, es que yo no hago esas cosas, yo canto al Señor. ¿Cierto? Tachado, samaritano. No, hermanas queridas, debe usted entrar a la palabra del Señor, usted crecer en ella. Pero las mujeres del Señor no solo deben aprender la palabra, y en esto, las mujeres del Señor también deben enseñar la palabra. Amén. Vamos a explicar esto,
deben enseñar la palabra en los contextos bíblicos, hermanas, unas a otras, dando instrucción a sus hijos, a las más jóvenes, discipulando. En el contexto correcto, las hermanas deben poder enseñar, deben poder transmitir la enseñanza de la palabra del Señor con verdad, con seguridad. Amada hermana, ciertamente, y en esto voy a entrar a detallar, ciertamente creemos que la instrucción pública en la iglesia del Señor reunida debe ser de varones. No por tradición, no por faltas de capacidad ni de dignidad, sino por orden y diseño que nos ha dado el Señor. Hermanas queridas, ¿cierto? Es el argumento que Pablo va a usar en 1 Timoteo y en 1 Corintios para establecer en la predicación y la dirección pública del culto. En 1 Timoteo capítulo 2, por favor vaya ahí, 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Nos vamos a pasar unos minutitos, pero para poder ver esto. Bien, 1 Timoteo 2:12 dice el apóstol Pablo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Hermanos amados, el apóstol Pablo está usando el orden de creación antes de la caída, antes del ingreso del pecado, para establecer la responsabilidad de la instrucción y la dirección pública del culto, del tiempo de la iglesia reunida. El mismo orden que el Señor estableció en la creación y ha establecido para la familia es el orden que el Señor ha establecido para la iglesia del Señor. De nuevo, ya dijimos, en misma naturaleza, misma dignidad, hermanas, mismas capacidades. Muchas veces hay mujeres estudiosas de la palabra del Señor. Esto también lo dicen otros buenos predicadores. Mismo Pastor Sugel decía, mujeres muy capaces, escritoras de muy buenos libros. No tenemos que decir algo en contra de esto, de su capacidad de estudio. Nos sujetamos en realidad al orden que el Señor nos ha dado. Hermano, humanamente sería hasta más fácil, tendríamos más personas para echar mano, ¿cierto?, en la instrucción pública, pero hemos decidido sujetarnos a la instrucción de la palabra del Señor en este ámbito, al orden que el Señor nos ha dado, y lo hacemos con gozo. Hermanos queridos, el orden que el Señor estableció en la creación, ha establecido en la familia, ese es el que transmite también a la iglesia del Señor. 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí se ve claramente el asunto de la dignidad, ¿no? Así como Cristo está sujeto de alguna manera, ¿cierto?, al Padre en igual naturaleza, ¿cierto?, divina, pero de la misma manera, ¿cierto?, el varón es cabeza de la mujer, su representante, quien le preside en la iglesia del Señor. No puede ser distinto, amados hermanos, y hay que ser cuidadoso de esto para honrar y abrazar el modelo que el Señor nos ha dado. El varón ha sido puesto como un líder siervo, como aquel que debe proveer dirección y alimento para su familia primeramente, pero también en la iglesia del Señor. El Señor ha llamado varones para proveer dirección y alimento al cuerpo que es la iglesia, para que tomando la palabra del Señor entreguemos alimento espiritual al cuerpo que es la iglesia. Hermano amado, ese es el orden que abrazamos. ¿Por qué quienes dirigen también son varones, hermanos? Porque mantenemos el mismo principio en todo el orden público del culto. Por eso también las oraciones públicas las damos, ¿cierto?, a los varones. La mujer no puede orar, puede orar. Usted ora al Señor, clama al Señor, pero queremos mantener el orden público según lo que el Señor nos ha dado para presidir. ¿Hay otras iglesias que lo hacen distinto? Así es, hay otras iglesias que lo hacen distinto. Nosotros hemos sido convencidos por la palabra del Señor de que este es el orden que debemos seguir, guardando mucho honor y mucho respeto aún para nuestras hermanas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, por favor. El argumento de Pablo a Timoteo es en el origen
de la creación. Claro. Y que no es cultural como Exacto. es un contraargumento que se da para decir, no, esto es tema cultural, Claro. por eso Pablo enseñaba de esa manera. En realidad el origen, o Claro. sea, el argumento de Pablo es el diseño. Exactamente. En ambos pasajes, no sé si se escuchó, pero lo voy a repetir. En ambos pasajes, el argumento no es cultural, no es cierto, no es que no es bueno solamente, sino que es de creación, de diseño divino, porque en el principio el Señor lo hizo así, porque el Señor estableció de esta manera la familia, el orden de la creación, ¿cierto? Y por tanto también sus funciones dentro de la familia y de la iglesia. Hermana Malín, ¿sí? Me gustaría saber también si las mujeres también pueden tener liderazgo como de las mujeres adentro de la iglesia. Sí, bueno, es una buena pregunta y hermanos, claramente no teníamos muchas otras cosas de la estructura que a veces nosotros usamos como iglesia, ¿cierto? En el primer siglo, ¿cierto? No había un encargado del audio, no había un encargado de las porterías, había muchas cosas que son así. Nosotros tampoco usamos, por ejemplo, el término liderazgo por eso mismo, ¿cierto? Porque no son una persona que ejerce una autoridad, sino que ponemos alguna hermana, ponemos puesto hasta ahora, que administre, que ayude a la organización de algunas reuniones, ¿cierto? Pero los pastores de la iglesia son los mismos pastores y también son pastores del grupo de mujeres, son pastores del grupo de varones, solo que hay hermanas que nos ayudan con la organización y toman responsabilidades para que se lleven a cabo las reuniones que nosotros hacemos. Pero sería cuidadoso con el uso del término líder. El liderazgo, ¿cierto? En sí, creo que no hay muchos en la iglesia, sino que hay personas que el Señor ha establecido como oficiales de la iglesia que son sus pastores, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Quizá como para entender un poquito a qué se refería específicamente que la mujer puede enseñar. ¿Sí? O aclarar quizá la diferencia, porque de pronto vemos a Pablo, ¿cierto? En 1 Timoteo no permite que la mujer enseñe, Sí. entendiendo que es doctrina pura, ¿cierto? Como una señal de autoridad. Pero también en Tito Pablo dice que las mujeres Sí. enseñan, y Sí. ahí dice, ¿cierto? ¿Qué cosa? Sí. ¿Sí? Sí, yo, mire, hermano amado, en esto voy a dar una convicción personal. Yo no puedo decir que esto es doctrina pura y dura, ¿cierto? Pero sí una convicción personal. Creo que lo que es la doctrina general de la iglesia lo tienen que llevar los pastores, ¿cierto? Lo que es la doctrina del evangelio, de la salvación. Las líneas doctrinales de la iglesia lo deben entregar los pastores, ¿cierto? A la iglesia y los maestros que el Señor ha dado a la iglesia para la instrucción de ellas. Y claro, cuando el apóstol Pablo dice en a Timoteo capítulo 2 que las mujeres enseñan a las mujeres, hay una dirección de aspectos prácticos de la vida, ¿cierto? Del cuidado de la familia, de la prudencia, de la pureza, de ser personas, ¿cierto? Con un carácter que glorifique al Señor. Entonces, y hemos hecho esa diferencia, ¿cierto? Nosotros también en nuestra reunión de mujeres, ¿cierto? Lo que es doctrina fundamental, hemos dicho, eso se enseña el día domingo, en el Día del Señor, para toda la iglesia. La reunión de mujeres se va a enfocar, ¿cierto?, en aspectos y consejos prácticos de la vida habitual, ¿cierto?, de las palabras, del trato con el otro y de todo lo que ya refiere más en sí a la mujer. Pero la doctrina en general creemos que es de la responsabilidad de los pastores y maestros que el Señor ha dado a la iglesia. Sí. Ahí, pastor, sí, ahí creo que cuando dice que las mujeres adultas enseñan a las jóvenes, Sí. no en un sentido que enseñen públicamente, sino Pablo habla de modo como un consejo. Sí, ¿Cierto? Que las mujeres enseñen o sea, a sí. las más jóvenes. Lo único, sí, yo entiendo eso. Lo único que no, ¿en qué momento es una enseñanza pública? Porque cuando habían 2 sentadas, y si habían 10 sentadas, y si habían 15 sentadas, ¿me entiendes? Pero sí creo que en el carácter tiene que ver con un consejo de su vida práctica, de sus relaciones, de su trato, ¿cierto? En eso quiero ser cuidadoso. Hermano Jürgen. Sí, o sea, ahí hay como un debate, no sé, Claro, sí hay en cuanto a los dones, por ejemplo. Claro. ¿Qué creeríamos como iglesia, por ejemplo, al don de enseñanza, Sí. o esos dones que son como más de liderazgo? Claro. Sí, iba a mencionarlo, que nosotros estuvimos en un contexto, ¿cierto? Hermano Jürgen, Ricardo y otros, donde algunos proponían que el Señor no daba don de enseñanza a las mujeres porque no tenían enseñanza pública.
Yo creo que eso es ir muy allá, ¿cierto? Sacar una conclusión teológica de algo que el Señor no nos ha dicho que no. ¿Alguien puede tener don de enseñanza para discipular uno a uno? Puede ser que sí, ¿no? Yo tendría cuidado en poner esas palabras que el Señor no nos ha definido tan específicamente. Claro. Aspecto práctico, Sí. las hermanas enseñan a sus hijos, entonces, Pueden tener un don de enseñanza, claro. o incluso necesario. Sí. Hermana Romela, La pregunta es que si vemos eso en la Biblia, ¿qué cosa? de que haya mujeres que tenían un don de enseñanza, porque uno puede plantearse la pregunta, pero lo vemos en la Biblia. Sí, está. Si me pregunta a mí, yo creo que no. Si estoy mal, estoy abierta a recibir la sensación. Sí. Sí, hermano. Yo por eso expreso mi opinión. Lo que sí veo son mujeres sabias que aconsejan en toda la Biblia, del rol que el Señor nos ha dado, de nuestra vida, de nuestras emociones. Pero más allá, por lo menos. Me parece bueno, sería bueno conversarlo, ¿cierto? Ahora, voy a cerrar el punto. Hay puntos, yo solo digo, creo que hay un punto que el Señor no nos ha revelado y ahí podemos tener diversidad de opiniones. Profetizar. El Señor Dios profetizó por medio de mujeres en el pasado. Sí, profetizó. ¿Entiende? Hoy profetiza por medio de mujeres, no, y de hombres tampoco, ¿cierto? A menos de la proclamación pública de su palabra. Entonces, creo que es un tema que podemos conversar más y dar una definición. Sacamos un comunicado público del don de enseñanza. Bien, queridos hermanos, hermano Claudio iba a decir algo, sí, para avanzar. Sí, yo creo que, como decía antes nuestro hermano Víctor, a veces las cosas se van tergiversando por el proceso, digamos, cultural en el que estamos viviendo. Hoy día estamos Claro. en un proceso bastante complejo respecto, muy contrario a la Escritura, pero creo que hay un orden de Dios. Cuando Dios crea a Adán, Él le transmite su conocimiento o Exacto. la forma. No quiero llevar, pero de forma antropológica, ¿cierto? Dios es un ser tan complejo que Él trata de decirle a Adán cómo es Él de una forma Claro. que Él lo entiende. Exacto. Adán tenía la responsabilidad de traspasar ese conocimiento a su mujer. Y posteriormente, ambos, el hombre y la mujer, tenían la responsabilidad de traspasar ese conocimiento a los hijos. Sí. Ese es el orden, y como decía el hermano Luis, ese es el orden que Pablo establece en el libro de Corinto. No la teología histórica, por decirlo así, o decir, ¿sabéis que lo vamos a situar de forma, digamos, contextualizar la historia de ese momento, Ujú. sino que hay un contexto. Y ese contexto creo que se mantiene, y de hecho lo podemos ver en el caso de Timoteo, porque Sí. es su abuela la que genera la convicción y la palabra, la enseñanza y todo, y ella enseña a su nieto, ¿cierto?, Claro. a cómo tomar la palabra, y eso después da fruto. Sí. En Timoteo, siendo después Timoteo pastor de la iglesia. Entonces, creo que, pienso en lo personal, que la enseñanza o el don de enseñanza no está limitada al varón, pero en la presencia de Dios hay un orden establecido Exacto, por Dios, lo que no minimiza a la mujer, porque así como yo no voy a enseñarle a mi jefe cómo hacer sus cosas, sino que me sujeto a lo que él dice, y puede que él esté equivocado, pero tengo una forma de decirle que él está equivocado. Existe también esa posibilidad en la mujer, de decirle a su marido de una forma respetuosa, así como uno se lo diría a un jefe o una alta autoridad, ¿cierto?, que está equivocado. Entonces, la verdad es que yo creo que Dios la enseñanza, la inteligencia y la sabiduría la da sin medida Sí. a cada uno, pero esa inteligencia y sabiduría va con un orden establecido por Dios. Así es. Bien, gracias hermanos. Vamos a avanzar un poquito, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice, ¿cierto? Ahora, entendiendo que no en el aspecto de la enseñanza pública a toda la iglesia del Señor, pero que la mujer sí puede enseñar, ¿cierto? Y transmitir la enseñanza. La palabra del Señor es clara en dar la idea de que la mujer, como decía nuestro hermano, ¿cierto? Y hemos visto, puede enseñar, ¿cierto? A sus hijos, debe transmitir conocimiento, debe instruir, ¿cierto? Lo veíamos allí en los proverbios. Hermanos amados, no, hijo usted que está aquí, ¿cierto? Que es joven o incluso que tiene una madre aún, ¿cierto? Que está viva, no desprecie
la enseñanza de su madre, no desprecie la enseñanza de su padre. La palabra del Señor, ¿cierto?, ponía leyes, como decía yo, para quienes no oían a su madre y a su padre, lo despreciaban. En Deuteronomio 21, 18 al 21, se establece una ley, decía, si alguno tiene hijo glotón y bebedor, ¿cierto?, que no oye la instrucción de su padre, ni atiende a la corrección de su madre, el tal había que sacarlo al pueblo y tenía que morir. Porque era gravísimo un hijo contumaz, un hijo que no oía la instrucción de padre y madre. Vimos en Proverbios, ¿cierto?, que la madre tenía un lugar de instruir, de corregir a sus hijos. Hermana amada, tú puedes y debieras anhelar, discipular, instruir, exhortar, ¿cierto?, a otras hermanas. Es más, hay un pasaje y un momento que se da en la historia en que incluso una hermana junto con su esposo, porque lo habla de juntos, ¿cierto?, corrigieron a un buen hermano, ¿cierto?, a un buen hermano, ¿cierto? En Hechos 18 nos dice que Priscila y Aquila, ¿cierto?, Priscila y Aquila, su esposo, tomaron juntos, nos dice Hechos 18, 26, Priscila y Aquila le tomaron a Apolo, ¿cierto?, aparte, y ambos le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ambos, ¿cierto?, como hermanos amados, ¿cierto?, tomaron a Apolo, que estaba predicando aún hasta el bautismo de Juan, dice que lo tomaron aparte, y ambos dos, eso es la idea del texto, ambos le instruyeron a Apolos más precisamente cuál era el evangelio y el camino del Señor. Entonces, tampoco es que Priscila tomó solo a Apolo, ¿cierto?, y le dijo, te voy a discipular, ¿cierto? Hay un contexto correcto, ella va con su esposo, pero ambos participan de esta instrucción privada, de esta exhortación privada y corrección para Apolos. Entonces, hermanos queridos, alguna hermana, quizás junto a su esposo, al lado de él, como también se da muchas veces en nuestra mesa, podría animar, exhortar, corregir a un hermano en el amor del Señor. Por supuesto que puede hacerlo. En la mesa del hogar, al lado de su esposo, ¿puede dar corrección a su esposo? Por supuesto que puede hacerlo, ¿cierto?, en el amor del Señor. Así que, hermanas, hay un carácter, ¿cierto?, que el Señor también le ha dado. Bien, amados hermanos, con eso vamos a ir terminando. Hay un carácter práctico. Solo voy a mencionar lo último en los últimos 5 minutos. Hay algo que no quisiera dejar pasar, hermana amada. Hay un carácter de la mujer que está allí, hermanas, a través de la Escritura, que está allí a través de las palabras del Señor, a través de las historias, de los ejemplos, que no quiero que pierda atención. Hermana amada, la mujer de las Escrituras es una mujer que es delicada. Y hay una exhortación para el varón, pero usted como hermana debe cultivar un carácter delicado. Es el carácter, cuando uno lee, yo decía, ¿qué historia entera tomo? Porque está allí, uno lo ve en los proverbios, lo ve en Cantares, lo ve en las mujeres del Señor, mujeres delicadas, mujeres femeninas, mujeres que tenían el carácter de la feminidad. Hermanas queridas, conocemos el pasaje de Pedro, 1 Pedro 3:7. Ustedes, maridos, convivan con ella sabiamente, ¿cierto?, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor, ¿cierto? Muchas veces crecí escuchando, ve que dice, como si fuera vaso más frágil, pero no es más frágil, hermanas, amadas. Ciertamente ustedes son más delicadas, deben tener ese carácter delicado. No debe tener un carácter rudo, no debe formar en usted un carácter, ¿cierto?, tosco, ni su manera de actuar, de moverse, de ser. Debe cultivar aquella delicadeza. Hermanas, no por eso no va a poder hacer fuerza, no va a poder tomar cosas, no va a poder usar una herramienta, pero en eso debemos poder cuidar un carácter delicado, cuidadoso, a nuestras hijas enseñarles a ser femeninas, cuidadosas. La palabra del Señor dice, ellas son como si fueran un vaso más frágil, con una delicadeza especial. Queridas hermanas, quiero pedirles que lo puedan cultivar. No necesitan ser rudas, para ser oídas, para ser conocidas, para ser reconocidas. Hermana amada, usted sea la mujer que Dios quiere que sea. Usted sea mujer.
en su carácter, en sus tonos, en sus formas, en sus cuidados, sea una dama reverente a su porte. Querida hermana, cuidado con eso, sea una mujer delicada. Bien, amados, vamos a orar, ¿cierto? Nos pasamos unos minutos, pero vamos a finalizar este tiempo. De verdad, si hay preguntas, si algo quedó en el tintero, por favor acérquese, podemos conversarlo, podemos seguir aclarando esta enseñanza. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Padre Celestial.